Monseñor Rafael Bello Peguero es médico, músico, escritor y humanista dominicano que ha consagrado su vida al sacerdocio en la Iglesia Católica Dominicana. Rafael Bienvenido Bello Peguero nació el 1 de diciembre del año 1932 en el Hospital Nuestra Señora de Regla en Baní. Eran sus padres Miguel Ángel Bello Brea y Manuela Elisa Peguero Lara. Cuando apenas Rafaelito Bello Peguero contaba con 3 años de edad, su familia emigró a Santo Domingo y se instaló en una casa de madera ubicada en la calle Palo Hincado, en Ciudad Nueva. Cerca le quedaba el Parque Independencia, donde iba a jugar con sus hermanos y amigos. En la capital dominicana hizo la primera comunión en la iglesia Las Mercedes, en la ciudad colonial, de manos de Fray Leopoldo María de Ubrique, de la Orden de Frailes Menores, quien tiempos después se convertiría en el conocido Monseñor Francisco Panal Ramírez, obispo de La Vega. Sí, recuerdo que yo iba todas las vacaciones a Baní. Allá estaban mis abuelos, mis abuelas. Bueno, y estaba mi abuelo José María Brea. Pero a lo que yo recuerdo más de ser son mis 2 abuelos. Sobre todo la abuela paterna. La mamá de mi papá, Sola Bello, murió siendo viuda Puello, la mamá de los Puello Bello. Su primera experiencia de alfabetización fue en la Escuela San Luis Gonzaga, con la profesora Carmen Julia Vaz, y aquí pasó los primeros cursos de primaria, etapa que luego concluyó en la Escuela Primaria Luisa Osema Pellerano. En la Luisa Osema Pellerano estuve en el 3º, 4º y 5º y 6º. Esa escuela estaba donde está ahora el Mahatma Gandhi. En 1950 se graduó de bachiller en la Escuela Normal Presidente Trujillo, hoy Liceo Juan Pablo Duarte, ubicada en el populoso barrio de Villa Consuelo del Distrito Nacional. El tiempo transcurrió y en septiembre de 1950, cuando Rafaelito tenía 17 años de edad, entró a la Facultad de Medicina de la Universidad de Santo Domingo. Ingresé a medicina porque me gustaba la medicina. Eso es empezar. Además que tenía mi tío Fran Bello, que fue el que inventó aquí una escuela de laboratorio. A mí el laboratorio no me interesó tanto porque yo lo que quería hacer cuando estudiaba medicina era psiquiatría. Eso es lo que yo hubiera sido si no hubiera sido cura. En ese momento su vida se desarrollaba en 3 vertientes: las inquietudes musicales, la labor pastoral bajo la dirección de padres jesuitas en el convento de los dominicos y la tercera, los estudios de medicina. Bueno, yo tuve grandes profesores médicos en la Facultad de Medicina. Era una época donde todavía Trujillo no había hecho la poda que hizo después. Su pasantía la realizó en el Hospital Padre Villini, en la calle San Tomé, cerca de su residencia. Mi hospital práctico fue Padre Villini, que después la vida da vuelta, porque cuando me hicieron cura, me hicieron capellán del Padre Villini. En 1952 creó la Escola Cantorum del convento de los dominicos. Este coro se convirtió en el más popular a inicios de la década del 50. Es una experiencia muy importante en la vida mía, porque fue un grupo de jóvenes, estudiantes de bachillerato. Ahí cantaron Alicia Vinchartegui, Nini Cáfaro, Los Olmeños. Una de las cosas que caracteriza al padre Bello Peguero es que él no suele hablar mucho de él mismo. Entonces, situaciones que sabemos que él enfrentó, de él, de su boca, hemos sabido muy poco, porque él realmente no es de la gente que habla de lo que hace. Entonces, en ese sentido, uno podría saber de sus acciones, de sus actividades, por los frutos de su trabajo. Cada año, durante la celebración de la Semana Santa, en la catedral se realizaba el Sermón de las 7 Palabras, todos los Viernes Santo, donde a este coro se le veía interpretar varias melodías.
Por sus manos pasaron numerosos discípulos, algunos de los cuales fueron grandes estrellas del canto lírico y popular de la República Dominicana. Destacaron el gran tenor e investigador musical Arístides Inchaustegui, quien ofrecería su primer recital con el padre Bello Peguero como pianista cuando tenía apenas 11 años. También el destacado cantante Niní Cáfaro recibió sus enseñanzas. Lo instruyó desde pequeño. Niní vivía por el Faro Metálico, ubicado en torno al Fuerte de San Gil, en el Malecón de Santo Domingo. Esa experiencia es recordada con nostalgia por Niní Cáfaro. Allá por los años 50, bajito, 1951, 52, por ahí, yo era un muchacho, porque decir tener 11 y 12 años era ser un muchacho, jovencito. Me invitaron a formar parte de la Escola Cantorum del convento, en calidad de tiple. ¿Qué es tiple? Tiple es la voz de soprano en niño. La Escola Cantorum estaba en formación, no había mujeres, y entonces los tiples hacían las voces de soprano. El sacerdote es poseedor de una vasta formación integral en la música religiosa, con profesores de la categoría del maestro José de Jesús Ravelo, autor del oratorio La Muerte de Cristo y otras obras. Yo aprendí a cantar el Ave María de Schubert desde que yo era un muchacho de 13 años, cantaba en bodas inclusive, que él nos llevaba, pero no, en la parte instrumental, ahí no había instrumento, él era el que tocaba el órgano. Y todo era a capela y cosas así. Como músico motivó a muchos cantantes y formó algunas figuras del canto dominicano. El padre Bello tenía por costumbre no felicitar a los integrantes de la Escola Cantorum, ya que consideraba que de esta manera aprendían a cumplir con su deber sin esperar reconocimiento ni nada a cambio. Aquí existió el famoso Juan Urteaga, fue el fundador del coro, era el coro del conservatorio, después se llamó Coro Nacional. Si yo soy artista en la República Dominicana, se lo debo a él y voy a hacer la historia. Cuando yo comienzo en el coro, que era tiple, pues ser tiple es una voz cambiante que va cambiando. Si tú no te das cuenta cuando vas cambiando, te sucede lo que le sucedió, por ejemplo, a Joselito, este magnífico cantante español, lo que le sucedió a este muchacho apellido Fernández, también mexicano, que no supieron cuidarlo y su voz se desperdició, o sea, no se desarrolló. El padre Bello Peguero sí se dio cuenta que yo ya iba a tener la parte cambiante que tiene el niño cuando va a entrar a la adultez, ya la juventud propiamente, y tiene que cuidar tonalidades. Entonces, al darse cuenta, me sacó de tiple y me puso de tenor, y me llevaba en notas que no eran tan altas, suaves, para que mi voz se desarrollara normal. Bello Peguero es una de las figuras fundadoras del Coro Nacional, creado el 1 de marzo de 1955. Hubo un momento que el Coro Nacional necesitaba voces como las que yo tenía en el convento. Entonces tuve yo que ceder. Yo no fui muy simpático con esa... Yo canté en el Coro Nacional. Pero fue un momento, yo diría, por amistad con Urteaga. El 28 de octubre del año 1956, luego de 6 años de estudios, Bello Peguero se graduó de médico, pero el sacerdocio le ganó la batalla. Casi un año después, el 26 de septiembre del año 1957, Rafael Bienvenido Bello Peguero entró al Seminario Santo Tomás de Aquino para hacerse sacerdote. Tenía 25 años de edad. Él fue uno de los grandes motivadores de la biblioteca del seminario, que lleva el nombre de otro sacerdote, el padre Robert Toledano, que donó su biblioteca al Seminario Mayor, igual que el cardenal López Rodríguez acaba de donar su biblioteca a la Universidad Católica Santo Domingo. El padre Bello estuvo detrás de la construcción de esa capilla hermosa que hay en el Seminario Santo Tomás,
y, como dije antes, de la biblioteca también. Eso fue un paso muy original porque yo era músico en la escuela Cantorum del convento. Y esos años la gente me veía más como aspirante a cura que como estudiante de medicina, porque estaba metido en la iglesia. Estudiaba mucho y de diversos temas. Su afán por ser sacerdote retumbaba los anhelos más profundos de su alma. Es una persona cariñosa, desprendida, con un deseo ferviente de ayudar a los pobres y servirle a Dios. Trabajé 7 años con el Padre Bello aquí en esta parroquia. Puedo dar testimonio de un sacerdote entregado, espiritual, consagrado a su comunidad, un trato de caballero antes de ser sacerdote. Siempre ha sido una persona cercana a las hermanas del Perpetuo Socorro, brindando siempre su apoyo, su atención, su cuidado y todas las cosas bellas que una persona puede ofrecerle a otra persona. Durante su estadía en el seminario, el arzobispo de Santo Domingo, Octavio Antonio Veras Rojas, lo envió a estudiar al Colegio Mayor Hispanoamericano Santa María de Guadalupe, en Salamanca, España, bajo la rectoría de don Gaspar Vicente y la dirección espiritual del padre José Rivera Ramírez. En la reconocida academia asistió a la Facultad de Filosofía y Teología de la Pontificia Universidad de Salamanca. Yo tuve en Salamanca grandes profesores. Salamanca era y sigue siendo una de las grandes universidades de la Iglesia Católica. El 27 de febrero de 1966 fue ordenado de sacerdote en la capilla del Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino durante una sencilla ceremonia encabezada por el arzobispo Octavio Veras Rojas, de quien fuera su amigo hasta la muerte de este en 1998. A partir de 1966 comenzó a trabajar como capellán de la Capilla San Rafael Arcángel del Palacio Nacional durante el gobierno de Joaquín Balaguer. Esta función le confería atender los requerimientos del jefe de Estado, acompañarlo a eventos, oficiar misas en la capilla de la Casa de Gobierno, así como celebrar bodas y bautizos cuando el presidente fuera padrino en estas ceremonias. Cuando Balaguer necesitaba hablar conmigo me llamaban. No muchas veces, porque Balaguer no era hombre de estar preguntando. Ahí había los matrimonios que me tocaba a mí hacerlo, porque yo era el capellán de ahí. Pero nunca tuve problemas. Llegó a realizar misas de cuerpo presente en el Cementerio Nacional de la Avenida Máximo Gómez, donde participó en el funeral de la madre de Balaguer, doña Celia Ricardo. Tuvo mucha cercanía con todos los presidentes, prácticamente desde el presidente Balaguer hasta el presidente Leonel Fernández. O sea que en Palacio era muy conocido este sacerdote que ya ahora está retirado y a quien nosotros le tenemos un gran aprecio y mucho cariño. El 18 de noviembre de 1966 fue nombrado capellán del Hospital Padre Villini. El 28 de octubre del año 1969 se graduó de licenciado en Filosofía y el 25 de febrero de 1970 de doctor en Filosofía en la UAS. El día 11 de noviembre de 1972, el Padre Bello fue designado párroco de la Iglesia del Carmen, cuya actividad se llevó a cabo en la Capilla San Andrés del Hospital Padre Villini. El Padre Bello en la diócesis ha hecho un servicio invaluable. Él ha sido también un gran apasionado de los libros y es un editor de libros. Ha motivado a muchos escritores a escribir libros sobre la historia de la Iglesia, sobre los obispos. En la Iglesia Nuestra Señora del Carmen laboró por más de 30 años. Promovió el Evangelio y la pastoral y se preocupaba por el bienestar de su gente. Muy cercano, los momentos de retiro, los momentos de reflexión,
los encuentros zonales que se hacen a nivel de parroquia. El 15 de julio de 1975, el Papa Paulo VI, a petición del arzobispo Veras Rojas, lo nombró capellán con el tratamiento de Monseñor. A cual agradezco más Veras, que fue el que me hizo cura y que me distinguió siempre, me hizo deán de la catedral, que es un cargo honorífico que todavía tengo. El 16 de noviembre del año 1981, cuando Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez fue nombrado arzobispo metropolitano de Santo Domingo, este lo confirmó canciller. En el periodo 1978-1982, en la administración del presidente Antonio Guzmán, Rafael Bello Peguero continuó sus servicios. Igualmente sucedió en el gobierno de Salvador Jorge Blanco de 1982 a 1986. El padre ha escrito de temas diversos, documentos eclesiásticos, artículos de particular valor histórico, breves ensayos y plaquetes que ha hecho circular gratuitamente. Pero la obra que más lo llena de satisfacción es su serie Hombres de Iglesia. Hombres de Iglesia me parece importante porque son figuras poco conocidas y que son importantes en la historia dominicana. Algunos son eclesiásticos. Hace varios años, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias recopiló en 6 volúmenes una de las obras de Bello en la que destacó la labor espiritual y humana de 21 notables hombres del sacerdocio católico dominicano, como son los obispos Noel, Veras, Pitini, Portes y Valera, así como a los sacerdotes Fuertes, Buguenón, Fray Vicente Rubio, Castellanos, Robles Toledano, Villini y Fantino, entre otros. Aunque hoy está jubilado, el padre Rafael Bello Peguero no deja de leer para mantenerse activo. Aboga para que las autoridades rescaten y fortalezcan el legado cultural y las tradiciones que se han ido perdiendo. Ha recibido decenas de reconocimientos por su destacada labor social y sacerdotal. Balaguer lo condecoró con la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el grado Gran Oficial, el 6 de junio del año 1991. También su santidad, el Papa Benedicto XVI, lo distinguió por sus dones divinos en su servicio a la Iglesia Católica el 1 de diciembre del año 2012. En ocasión de la celebración del 50º aniversario de la ordenación sacerdotal de Monseñor Dr. Rafael Bello Peguero, el 27 de febrero del año 2016, se celebró una misa de acción de gracias presidida por su eminencia reverendísima, Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, en la Catedral Primada de América. Rafael Bienvenido Bello Peguero es un ilustre ser humano que ha puesto al servicio de la Iglesia y del país sus conocimientos y su vida. Su invaluable legado permanece vivo en la memoria de mucha gente, en la bibliografía histórica dominicana y en las páginas de nuestra historia. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.